cantamos? ¿Qué cantamos? ¿Eh? ¿Qué cantamos? Sobre la gracia, la fidelidad de Dios. Qué importante es que tomemos conciencia de lo que estamos cantando. Pero necesitamos creerlo. Necesitamos tomar conciencia de esto, porque no es simplemente un relleno. Estamos cantando con conciencia. Estamos cantando y estamos declarando una verdad. ¿Eh? ¿Saben por qué? Porque el tema de hoy tiene que ver con esto de nuestra condición. Y tenemos una posición o una condición de ventaja. De ventaja. Cuando hablamos y decimos ventaja, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Ventaja. Primero, una prioridad, un privilegio. Por ahí cuando éramos chicos, esto de tener una ventaja en algún juego era, wow, te daba como una ayuda, así te daba como una adrenalina que decís, puedo ganar. Tenías una doble tira de no sé qué, de un juego, estamos jugando con figuritas o cuestiones así, tenías una doble chance, tenías otra posibilidad, tenías otra oportunidad, ventaja, teníamos ventaja. Hoy ya de grandes pensamos otra cosa distinta de lo que es tener ventajas en la vida. Hoy por ahí nos volvemos un poquito más fríos en relación a eso y decimos, tener ventaja puede ser ¿qué les parece? En el común de la gente, en el común, decimos, si no tenés, ¿qué piensan ustedes? ¿Piensan que es así o no? A veces escuchamos y en parte quizás dentro nuestro ayuda, dice una canción por ahí. Tener dinero, tener educación, tener recursos, tener talentos, ventajas, tener determinada familia, tener estatus social, ventajas. Tener conocimientos, información, estar actualizados con la tecnología. Ventajas. Ventajas. Ahora, quienes cuentan con ventaja, decimos, son personas que superan, a ver, una persona con ventaja dice, supera lo ordinario. Y se encuentra en una posición de superioridad frente a lo común en su categoría. Quienes cuentan con ventaja, nos encontramos en una posición de superioridad. Y ya me incluí, me incluí porque nos incluimos. Lauti. Contamos con ventaja. Nuestra posición o nuestra condición, de lo que veníamos hablando al principio, cuando les preguntaba sobre las canciones y esto que cantamos, refleja nuestra situación y nuestra condición de ventaja. ¿Qué piensan ustedes? Como hijos de Dios, esa es nuestra condición, esa es nuestra posición. Es importante que lo creamos, que lo cantemos, que lo vivamos. Estamos en ventaja. Estamos en ventaja. Aunque vivimos todos sujetos a las necesidades, como todo el mundo. Tenemos necesidades de dormir, de comer, nos enfermamos, pero nuestra condición es de ventaja. Estamos por encima.
porque no somos comunes. ¿Ya se dio cuenta que no somos comunes? ¿Se dio cuenta? Pero algunas veces, no sé en qué situación estaremos, digo, yo me incluyo, esto de que tenemos ventaja, no siempre la tenemos ahí como en línea, como pensando todo el tiempo esta situación. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana hay mucha lucha. ¿Se sabe ya? ¿Ya se dio cuenta? ¿Ya se dio cuenta? No nos dejan pensar un poquito en esto de sentirnos en esa situación de ventaja. ¿Ya se dio cuenta que la vida cristiana es dura? ¿Ya se dio cuenta que la vida cristiana tiene mucho golpe? ¿Ya se dio cuenta que hay mucha oposición? Que uno quiere hacer las cosas bien, pero como que no lo dejan. Y más de pensar que tenemos ventaja, decimos, ¿ventaja? Si por hacer las cosas bien, muchas veces tengo que padecer algunas cuestiones. Por decir la verdad, por no quedarme con el vuelto, por hablar de Dios. Ya me marcaron. ¿Tiene alguna experiencia usted? ¿O le viene a la cabeza algo? Porque la vida cristiana tiene que ver con una guerra. Tiene que ver con una guerra. Pero en esta guerra estamos en ventaja. ¿Amén? Estamos en ventaja. Entonces, ¿hay ventajas para los hijos de Dios? Vamos a comentar algún fragmento de la Biblia. Vamos a enfocarnos en el apóstol Pablo. Y ya explicamos un poquito. Segunda de Corintios 4, del 7 al 10. Vamos a leer todos juntos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Así que, ahí vamos. Me puse a averiguar un poquito por encima. ¿Por qué dice, somos vasos de barro? ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que estar mencionando esto? Somos vasos de barro, tenemos un tesoro. La segunda carta a los Corintios refleja, varias situaciones el apóstol trata a través de esa carta a la iglesia de Corinto. Pero una de ellas es esto de que él necesita o se ve en la obligación, él dice, permítanme esta locura ya en uno de los capítulos. Él necesita sacar sus cartas, él necesita defenderse, necesita sacar sus credenciales. Él dice, empieza a hablar de sí mismo, cuando en realidad quizás no era su deseo. Pero dado lo que estaba pasando en ese lugar, en esa iglesia, en ese momento, él necesita posicionar
a la iglesia, a corregirla, a orientarla, a exhortarla. Porque parece que en ese momento los de la iglesia de Corintios estaban dejando influenciar o habían sido influenciados por unos que el apóstol Pablo llama los falsos maestros. Eran judíos que de repente estaban guiando a la iglesia guiando a la iglesia en cuestiones que a Pablo parece que no eran de buen testimonio. Pablo después termina diciéndoles que dejen sus inmundicias, sus lascivias. Si ustedes leen 2 de Corintios, ahí van a ver esa bajada de línea que hace el apóstol. Pero como para que entendamos de que la cuestión y la situación en esa iglesia en ese momento era compleja. Y tenían parte estos falsos maestros en influenciar de esa manera en la iglesia. Dice que estos falsos maestros, estos judíos, no era tanto que de repente hacían que la iglesia tomara de nuevo las costumbres judías, como por ahí si quienes leen la Biblia y tienen conocimiento, había como esta pugna de decir, bueno, a los cristianos, a los gentiles, había que también hacer que se circunciden y demás, que sigan este tipo de ritos, a los cuales el apóstol siempre, no. Estos falsos maestros o estos que habían influenciado en la iglesia de Corinto, más bien los influenciaban en una vida como un poquito más licenciosa. Ellos estaban como muy influenciados por la cultura griega. Ustedes saben que la cultura griega es el humanismo. El ser humano es el centro de todo. Entonces, la Biblia no lo dice, pero podemos más o menos imaginar dónde estaba el centro, dónde estaba el foco. El ser humano y no Cristo. El ser humano y no Jesús. El apóstol Pablo dice, ustedes predican otro Cristo, otro Jesús, otra doctrina. Si ustedes leen ahí en Corintios, van a ver esto, que ellos estaban como poniendo el foco en otra cosa. A lo que voy es que el apóstol Pablo tiene que ordenar un poco a la iglesia respecto de esto. Y posicionarlos o direccionarlos dentro de otra mirada. Él dice, somos vasos de barro. Somos vasos de barro y tenemos un tesoro. ¿Por qué estos de vasos de barro? Porque estos otros maestros, el foco lo habían puesto en la oratoria, la retórica, toda esta cuestión de lo estético, de lo que se veía. Y el apóstol Pablo dice, no, somos vasos de barro. ¿Qué ideas tenían ellos respecto de los vasos de barro? Las vasijas de barro eran los instrumentos más comunes para usos desechables. Esa es la mirada por ahí que el apóstol les presenta a la iglesia de Corinto. Miren, no está en lo estético. Miren, no está en lo que ustedes puedan hacer, tener, cómo se muestren, cómo hablan. Somos vasos de barro. Y sí tenemos algo. Tenemos un tesoro dentro, que es Cristo. Y eso es lo que intenta expresarles. No es lo externo, es lo interno. Y pensando en esto de lo interno, de este tesoro, que era Cristo, que era la predicación, que era el poder de Dios, dice, tenemos estos cuerpos que expresan el poder, como leímos recién. Llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El foco no era lo externo, era lo interno, el tesoro. No pongan foco, no pongan su atención en lo externo, en lo bien que predican, en lo bien que hablan, en lo bien que se muestran, influenciados por estos judíos, por estos falsos maestros, porque lo importante es lo que llevamos dentro, lo importante es lo que portamos por dentro, lo importante es el tesoro, es lo que tenemos, Cristo mismo, el poder, su poder.
Ahora, a mí lo que me venía dando vueltas y lo que me hizo pensar en poderlo compartir es lo que dice en los versículos 8 y 9. A ver, algunos se sintió identificado, yo todo el tiempo. Wow, vamos a poner el foco, vamos a hacer este contraste, lo de afuera y lo de adentro. Ya el apóstol Pablo nos dijo, ustedes son vasos de barro. ¿Somos vasos de barro? ¿Somos vasijas de barro? Que quizás, bueno, ya sabemos que tenemos un tiempo, caducamos, el cuerpo se queda, nos vamos deteriorando. Es difícil aceptarlo, pero es verdad. Pero el tesoro está por dentro. Así que vamos con ese tesoro. Vamos renovando ese tesoro, eso que no muere, eso que permanece. Vamos enfocándonos en eso. Dice, por fuera atribulados en todo. Esperen que me olvidé una parte. ¿Vieron que recién les acabo de decir que el apóstol Pablo como que tiene que defenderse respecto de estos judíos que venían diciendo, que venían influenciando la iglesia, diciendo lo de afuera, muchachos, lo de adentro, lo dejemos de lado? Acuérdense que ellos venían influenciando sobre lo que era lo externo. Entonces Pablo dice, no, le demos importancia a lo que tenemos dentro. Nosotros somos vasijas de barro, por dentro tenemos el tesoro. ¿Por qué? Porque en esto de que le influenciaban a la iglesia en esto, también atacaban a Pablo, y por eso es que él se tiene que defender, y él, recién les dije, él tiene que sacar sus credenciales en el largo de la carta y decir qué es su condición, su posición y todo esto de lo que él era obviamente poseedor. Y tiene que decir todo esto porque decían que el ministerio de Pablo, dicen los comentaristas, lo trataban como que él vive en pruebas, como que no está Dios con él. Porque mira todo lo que le pasa. ¿No? Vive en pruebas, es débil. Y a la verdad, como recién le decíamos y hablamos, esta era la idea. Porque imagínense, él vivía en luchas, Pablo. ¿Alguno leyó alguna vez? Leen la Biblia, leen las cartas. Él vivía en luchas, vivía en oposición. Y la bajada era, no, Dios no está con él. Obviamente estoy parafraseando, esto no dice la Biblia, ¿no? Dios no está con él. Él es débil. Vive con problemas. Y Pablo tiene que decir, bueno, a la verdad que sí. A la verdad que sí. Porque somos vasijas de barro, ¿sí? El tesoro lo tenemos dentro. Entonces él dice, atribulados en todo. No vamos a negar, atribulados en todo, ¿sí? Esto que están diciendo de que somos débiles, de que atribulados en todo. Sí, sí, no lo vamos a negar. ¿Pero qué dice? Mas no angustiados. Porque a veces pensamos que porque tenemos un montón de situaciones, que porque nos pasa esto, nos pasa aquello, pensamos de nosotros mismos y pensamos de los otros, ¿o no? ¿Qué pasa? Atribulados en todo, dice. Sí, 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 atribulados en todo. Mas no angustiados. Una posición que a mí me llamó la atención, porque digo,
A veces pensamos que la vida cristiana tiene que ver con que todo me vaya bien. Y sí, sí. ¿Quién no desea que todo le vaya bien? ¿Quién no desea no enfermarse? ¿Quién no desea que todo le salga como quiere? Y tenemos esa idea. Y está bien, digo. No sé, no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, digo. Pero la vida nos muestra otra cosa. La vida nos dice que hay un montón de luchas. Hay un montón de oposición. Queremos hacer las cosas bien y no nos sale. Dice el apóstol Pablo, atribulados en todo, mas no angustiados. La palabra griega para atribulado sugiere estar bajo una presión física intensa. Dice como uvas en un lagar. Mas no angustiados. Pablo dice que esa presión exterior no logra encerrarlo ni quitarle el espacio interior para respirar. No está acorralado ni aplastado por la angustia. Pensaba en eso, digo, atribulados de todo. Ya sabemos lo que es estar atribulados, ya todos sabemos lo que es estar bajo presión, ¿no? Ya somos adultos, ya hemos crecido, ya tenemos algunas luchitas ahí, peleitas. Hacen así. Pero dice, pero no angustiados. Y también sabemos de qué se trata la angustia. Acá dice Pablo, dice, no angustiados, pero voy a decir que todos, la mayoría sabe de qué se trata estar angustiado. Pablo dice, no, pero digo, yo sé lo que se trata, de qué se trata estar angustiado. No sé ustedes. Angustia. La angustia que no deja respirar, dice. Fuerte. Porque eso, en definitiva, de eso, así lo vivimos. Pero Pablo dice, no estoy encerrado, puedo respirar, a pesar de la presión que me viene de afuera, puedo respirar. No puedo hacer nada muchas veces con las situaciones y las circunstancias, tengo que soportar, como esa uva, pero respiro, porque la ventaja ¿cuál es? Filipenses 4:7. Dios da la paz en medio del caos. Puedo respirar y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Angustiados? ¿Atribulados? Mas no angustiados. Amén. Es para cada uno de nosotros. Continuemos con el otro. También dice en apuros. Dice que está bien, estamos atribulados, pero no angustiados. Dice en apuros, dice también. Es otro nivel. En el idioma original dice, significa estar sin camino o no saber qué hacer. ¿Conoce esa situación? ¿Sabe? ¿Ha pasado por esos momentos, por ahí lo decimos, desiertos? ¿Ha pasado en algún momento por eso? No sé qué hacer. No sé para dónde ir. No sé. En apuros. En apuros. ¿Pero qué dice? Más no. ¿Está mal estar en apuros? ¿Está mal no saber qué hacer? ¿Está mal pasar por momentos en donde no tengo idea? ¿Siempre tengo que saber todo? Mas no desesperados. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo, que dice que estaba atribulado.
El apóstol Pablo, atribulado, atribulado. El apóstol Pablo, en apuros, sin saber qué hacer. Mas no desesperado. Pablo admite que a veces se queda sin respuestas humanas, en apuros, pero su fe le impide caer en la desesperación absoluta o en la pérdida total de la esperanza. ¿Estamos en contra de la pared? La ventaja, Éxodo 14:21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Dios abre mares donde no hay camino. Hace poco nuestra hermana Betty compartió respecto de esto, justo en un momento donde tenía algunos pensamientos yo. ¿Listo? Dios abre caminos. Dios abre caminos. ¿No hay? No sé a dónde ir. No sé qué voy a hacer. Dios abre caminos. Dios abre el mar, si es necesario. ¿Amén? Bueno. Atribulado, mas no. Atribulados, mas no. En apuros, mas no. Perseguidos. Otro nivel. Wow, alude, mas no desamparados. Alude a la persecución de enemigos que lo asedian o cazan. Perseguidos, imagínense, perseguidos. Otro nivel, más hostil. Mucha oposición, mucha. Perseguido para quitarte la vida. Perseguidos. La promesa implícita es que, aunque los hombres lo persigan y lo dejen solo, Dios nunca lo abandona en el campo de batalla. La gente te da la espalda, te critican, te cancelan, pero no estás solo. Amén. Ventaja, Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, bien, no te desampararé ni te dejaré. Vamos pensando en todo esto. Vamos pensando, vamos asimilando todo esto que Él nos está diciendo en este momento. Vamos pensando de por ahí lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Si hay algún pensamiento que nos está dando vueltas, si hay alguna idea que se está instalando en nosotros y nos está sacando un poquito de lado en esto de decir, somos hijos de Dios. Nuestra posición es en lugares celestiales con Cristo. Pablo dice, atribulados, sí. En apuros, sí. Perseguidos, con mucha oposición. ¿Estaba mal? ¿Estaba apartado quizás? Estaba haciendo la obra de Dios. ¿Qué acaso Dios no tenía cuidado de eso?
No te dejaré ni te desampararé. Vamos con el último. Pero Pablo dice atribulado, en apuros, perseguido. El último. El derribado. Por algunos memoriosos que conocen el pasaje. Ahí se los leo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Derribados es una metáfora tomada de los combates de lucha o boxeo del mundo antiguo. El enemigo puede asestar un golpe físico tan fuerte que arroje al creyente al suelo. Le vuelvo a preguntar. Ya sabemos de qué se trata estar atribulados, sabemos lo de estar en apuros, perseguidos, quizás alguno. Pero el derribados, sabemos, ¿no? Tenemos alguna experiencia por ahí. ¿Saben lo que es estar en el suelo? Así. Nada. Derribado, tirado, nada. A veces las situaciones te llevan a esa condición. No puedo hacer más. Estoy en el suelo. No puedo levantarme. ¿Saben qué? No es el tema es de repente caerse de una manera, eventualmente estamos en el suelo, bueno, me tropecé, me caí. El tema es cuando permanecemos ahí, cuando estamos inmovilizados. Derribados. Pregunté por ahí recién si alguno había conocido. Por ahí podemos andar en la vida como si nada, pero en nuestro interior podemos quizás estar en esta condición. No nos animamos a nada. Hay algo que se llama indefensión aprendida, que tiene que ver con esto, que de repente no nos atrevemos, porque ya probamos un montón de veces a hacer las cosas y no salió. Y aunque andemos en la vida, por dentro está esto, y no me deja avanzar, no me deja proponerme siquiera algún desafío, porque digo, ¿para qué? Y aunque, como les digo, aunque a veces estemos y funcionemos, seamos funcionales en la vida, por dentro está esta idea, estoy derribada. Pero de esto no es de lo que trata, sino que el apóstol Pablo dice, puede que eventualmente me hayan dado un golpe tan grande que haya quedado en el suelo, y sí, he tragado tierra. Pero dice, no estoy destruido. Amén. No estoy destruido. Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal.
Yo me quedo con el justo. ¿Somos justos? ¿Hemos sido justificados? Puede que por alguna vez nos hayamos caído o no sabemos qué va a pasar con nosotros. Dios nos libre. Pero estamos en esta tierra. Y no sabemos. Pero aunque nos caigamos, como dice ahí, el justo se vuelve a levantar. No permanece en el suelo por mucho tiempo, se levanta. ¿Por qué? Porque es fuerte. ¿Por qué? Porque él es capaz, ella es capaz. Por el tesoro que lo levanta. Porque somos vasijas de barro, porque no hay nada en nosotros que haga que, acá estamos, que nos haga sobresalir, nos haga brillar. Acá lo importante es el tesoro que habita en nosotros. Y aunque estemos derribados, aunque andemos perseguidos, aunque estemos pasando por tribulaciones, aunque andemos en apuros, el tesoro habita en nuestro corazón. El tesoro que es Cristo, el tesoro que es la palabra, el tesoro que es el conocimiento de Dios, el tesoro que es el poder de Dios. Me gusta cómo lo dice acá. Llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Qué genial. Entonces el apóstol Pablo les tiene que exhortar, les tiene que decir, no se trata de cuán bien hablemos, ni de que cuán bien nos paremos frente a la iglesia, de que busquemos lo externo, porque saben que somos vasijas de barro, y el tesoro, sí hay tesoro, pero está dentro nuestro. Y el tesoro es el que nos mantiene, porque a pesar de estar atribulados, porque a pesar de estar en apuros, porque a pesar de estar perseguidos, porque a pesar de que, aunque aún así estamos derribados, no estamos desamparados, no estamos angustiados. Amén. Pablo por fuera enfrentaba situaciones adversas. ¿Quién está enfrentando situaciones adversas? No levante la mano, yo levanto, pero usted no la levante, usted piense. Pablo enfrentaba situaciones adversas, pero él no se apoyaba en su potencial, ni en su capacidad, ni sus recursos, ni su fuerza mental. ¿Las tenía el apóstol Pablo? Él saca sus credenciales. Él dijo. Después usted lea ahí y vea de todo lo que... Pero aún así él dice, permítanme esta locura, perdone esta locura, algo así, dice, no lo quiero decir, pero es que me hacen decirlo. Porque él no se jactaba de todo lo que él podía, de todo lo que él era en Cristo, de todo lo que el Señor Jesús le había permitido vivir, experimentar. Hasta el tercer cielo dice que había subido, que había visto cosas que no podía decir. Pablo se asumía como vasija de barro, débil, frágil, sin valor. Sin embargo, por dentro estaba seguro de su fe en Jesucristo, en el ministerio que le había sido encomendado, recordando que llevamos un tesoro que es Cristo, su palabra, su poder, y por eso decimos, contamos con ventaja. ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bajo presión? ¿Estamos con tribulaciones? Dios es paz. Dios nos da paz. ¿Estamos en apuros? ¿No sabemos qué hacer? Él nos abre caminos. Quizás perseguidos,
con gente en contra, situaciones en contra, Él está con nosotros. Derribados, quizás en el piso físicamente o en el piso en nuestros pensamientos, en nuestras autopercepciones. Su Espíritu nos levanta con su poder. Amén. Él ya pagó el precio. Nos queda creer, nos queda continuar este camino. ¿Cuántos de nosotros quizás estamos pasando o hemos pasado, tenemos en la experiencia batallas, guerras? Yo pensaba en este mensaje porque muchas veces me he encontrado en esta iglesia momentos donde de repente uno no podía ver las cosas desde otro lado. Y recuerdo, bueno, hace varios años, pero eso demoró en madurar, por así decirlo, porque uno, la verdad, escucha la palabra, porque es semilla, y uno después tiene que esperar a que esa semilla comience a brotar, ¿verdad? Porque yo escucho, y por eso es importante que escuchemos. Importante es que prestemos atención, porque la palabra tarde o temprano brota, como en la naturaleza. Pero lo más importante, lo que podemos hacer nosotros es esto: prestamos atención. Estamos acá con conciencia, estamos acá, no allá, ¿qué voy a hacer después? Acá, para que la palabra ingrese. Es importante la atención, es importante la disposición, porque después la palabra es vida, la palabra está viva. La palabra después es la que hace lo que tiene que hacer. No es cuánto le pones vos. Eso puede ayudar, sí, pero es la palabra. Así que estemos expuestos a la palabra ya. Suficiente. La palabra, o le ayudamos a la semilla que brote. Solita. Con todo esto, con todo quizás el cuidado de la tierra y el agua y la luz y todo esto que está alrededor. Pero en sí, la palabra tiene en sí misma todo lo que necesita para dar a luz. Y una de las tantas veces que escuché referente a esto, ¿no? Nuestra posición. Decía la persona que predicaba, el hermano que predicaba, decía este pasaje que está en Efesios: estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Lo había leído, lo había escuchado, pero ese día me cayó la ficha. No sé, de esas cosas. Me llegó el momento, o quizás presté atención, no sé. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque entiendo que tiene que ver con esa disposición. Y a partir de ahí la palabra empezó y digo la palabra, no fui yo, la palabra comenzó a obrar. Si estoy en lugares celestiales con Cristo, no estoy bajo los pies de nadie. Si estoy en lugares celestiales con Cristo, todo lo puedo. Todo lo puedo. Y no lo digo porque todo lo puedo yo, sino que es mi posición. Es mi lugar. Es nuestro lugar. Es tu lugar. Como hijo de Dios, es tu lugar.
estamos con Cristo sentados en lugares celestiales. No hay huésped, no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Estamos con Cristo eternamente en lugares celestiales. Ese es nuestro lugar. Con situaciones, atribulados, en apuros, perseguidos, sí. Derribados, sí. Pero no desamparados, pero no angustiados, pero no desesperados. Amén. Que Dios bendiga su palabra.